Hoy hablamos con Temis López, piloto y organizador de rallies, y hablaremos también con él de su próxima participación en el Dakar 2023. Casi nada. Buenas tardes, Temis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí pasando fresquete ya. Oye, ¿cómo empiezas en esto de los coches? Bueno, mi padre corría allí a finales de los 70, a principios de los 80, y la verdad es que entonces yo tengo recuerdos muy vagos de aquellas carreras, pero sí que continuó con la afición de los coches y claro, lo vivía en casa, así que todo empieza por ahí. Realmente luego lo abandono bastante todo y aunque yo me saco el carnet de conducir no tengo nada que ver con la competición, Mm, hasta que me junto con unos amigos que estaban corriendo el campeonato de Aragón de slalom y allí ya fue todo muy ya, rápido. entraste en el círculo vicioso este. Es verdad, ahora que lo dices, tu padre era y es un ilustre expiloto de autocross, ¿no? Pero tú no has corrido nunca en esa modalidad. He corrido alguna prueba suelta, campeonatos enteros no, pero sí que me compré un carcross hace unos años y estuve corriendo alguna prueba suelta. El año pasado corrí una prueba del campeonato de España, que alquilé un carcross también, pero no es la disciplina que más me guste o no es en la que más a gusto me siento Ujú. como me gusta probar todo, pues lo Ya. intenté, ¿no? Pero no, pero sí, es verdad, se le daba mejor a mi padre que a mí. Eres piloto de la Osca Motor Club, Sí, sí, ¿sí? sí. He sido presidente del club hasta este año durante muchos años y ahora ya hemos cedido el mando a otra gente. Súper bien. Y sí, sí, piloto de Oscar Motor Club. Eh, como los nombres son similares, yo me acuerdo que tu padre corría por la escudería Osca. ¿La Osca Motor Club es descendiente o es... Sí, dijéramos que es como la escudería que ha habido en Huesca o en la provincia de Huesca, ¿no? Y que Sí. alberga a los pilotos, copilotos y pruebas que ha habido en la provincia. Proviene de allí, luego hubo unos años de parón, luego la recuperó Raúl La Sierra con otra gente y estuvieron ellos bastantes años mientras ellos corrían. Y ya cuando ellos dejaron de correr fue justo cuando nos animamos nosotros, hace 12 años, con Pablo Fortuño y Alberto Sainz, y Sí, recuperamos y quisimos que, ya que había una escudería que siempre había estado aquí, pues de toda la vida, continuar. de toda la Y vida. por eso fue. Es más, fíjate, la escudería Osca, tu padre, organizaba la subida a Argís, que no recuerdo mal, en el año 85, y fue la última subida, la última competición que yo corrí, porque iba Ah, con el Alpine y lo plegué y dije, con esta se ha terminado. Me acuerdo perfectamente porque me dijo tu padre, venga, corre y tal, ya que estás por aquí. Yo me había ido a pasar unos días al Pirineo. Dijo, ya que estás por aquí, ya que bajas, pues corre y tal. Digo, pues chicos, no llevo ni casco, ni mono, ni nada. Es igual, te dejamos el casco y el mono. Y, y nunca más, ya nunca más. bueno, era otra época, ¿no? En la que Sí, la sí, gente sí. montaba las barras el fin de semana para correr y el lunes usaba el coche Ya para lo ir a, creo, a sí, trabajar. ya lo Pues esto me creo. cuenta de mi padre, ¿no? Siempre había Conozco, profesionales, pero conozco en Zaragoza un piloto ya retirado que empezó a correr cuando yo organizaba carreras, que le robaba el coche, bueno, le cogía el coche a su padre sin que su padre lo supiera, montaba las barras, corría y le quitaba las barras y se lo devolvía a su padre. me Alucina. lo creo. Sí, Hasta que su padre un día lo vio en una foto en la prensa porque se había salido en la subida a la muela. Y dijo, esa matrícula me suena. Y lo cazó. Lo cazó. pero bueno, Bueno, era otro corres. tiempo. Esta temporada has corrido el primer rally de asfalto que se celebró y fue en Nueno. Terminaste tercero, además. Luego no has hecho más el asfalto, ¿por qué? Ahora mi coche de carreras ahora es un Can-Am, es Mm, un side by side con el que corro algunas pruebas sueltas de tierra y del Campeonato de Aragón y alguna prueba del nacional. Este año he corrido en Lorca. Y lo que pasa es que, como te decía antes, me gusta probar. No soy de las personas que siguen un campeonato entero y que mm, tienen mm. pasión por el asfalto, por la tierra, me gusta más la tierra y me gustan mucho los rides. Pero me gusta probar. Entonces surgió la oportunidad de que Nueno siempre había estado organizando y nunca había estado libre para poder correr y este año no me tenía que encargar de nada y dije, pues esta es la mía. Hablé Yo con salgo. el Guerrero de GC Motorsport y les alquilé a ellos un Peugeot 208 también por Ah, probar este tipo de coche y tal, que me sí. atrae mucho y me lo pasé muy bien, la Además verdad. es un rally chulo. Sí, Corriste también dos rallies de tierra.
¿qué ¿Mm? prefieres? ¿El asfalto o la tierra? Sin lugar a dudas, la tierra. La Es tierra. verdad que los pelos de punta se me han puesto cuando he ido a lo mejor en asfalto muy rápido por algún Sí, tramo y me sí, pone muy nervioso y me gusta mucho esa sensación de velocidad, pero me gusta más estar jugando todo el rato con el coche, que no necesitas un coche tan potente en la tierra y el ya. Ah, deslizar y así. juegas más, Me lo, sí, pa- me lo paso mucho mejor y como al final soy un piloto que lo que va es a disfrutar, si consigo un sí, buen resultado mejor, pero lo sí. que quiero es llevarme la experiencia del fin de semana a casa, pues me lo paso mejor en la tierra. Me recuerda eso que hace unos días hablaba yo con don Manuel Verdiel, otro histórico, y cuando le pregunté, digo, ¿y qué sentir? Y tal, dice, chico, cuando salía yo decía, a ver, intenta llegar. Y cuando terminaba y miraba para atrás decía, y por ahí he pasado yo. Porque también el asfalto se conoce más, se ve más el límite en el asfalto que en la tierra. En la tierra, como juegas más con él, el límite lo ves un poco más lejano o hasta que te lo pones para gorro, pero siempre se ve un poco más lejano, ¿no? Sí, Eh, y eso Manolo con las subidas además, ¿no? Que iban ahí al a, pelo, a a cualquier cosa. saco, a saco iban, pero corría con un Talbot, con un Talbot Simca Rally 3 francés y a muerte. O sea, él y Sí, los dos formuletas a muerte. sí, sí. Pero sobre todo, yo, como ex organizador, me interesa tu faceta como organizador del Rally de Barbastro. Único Ujú. rally en Aragón con máximo coeficiente por su calidad organizativa. Organizar una prueba de autoturismo es complicado. Un rally se lleva la palma, porque no solo es complicado, es complejo y cuesta muchísimo dinero. ¿Cómo organizas, o sea, cómo dices, voy a organizar el mejor rally de Aragón? De asfalto. Mira, esto lo organizamos con Fernando Rufas y José Ramón Castillón y cada año cuando Mm. llegan estas fechas que estamos planeando el del año que viene, siempre decimos, igual en vez de un rally tendríamos que hacer un slalom, ¿o qué? Que es mucho más fácil, pero luego ya nos volvemos a calentar rápido y estamos allá. Ah, yo hace 12 años que he entrado en el mundo del motor, ¿no? Y ya desde el primer momento quisimos recuperar Nueno y ya trabajamos con Sí, Pablo Fortuño, con Alberto, en recuperarlo y siempre hemos estado organizando cosas. Ha habido años que he organizado, yo creo que el máximo han sido 6 o 7 carreras entre ya, autocross, slalom, tierra, asfalto, ya, pero siempre me hacía mucha ilusión la de preparar un rally de verdad y tener en Aragón un rally grande. sí. Entonces, bueno, fue cuando pobres Fernando y José Ramón fueron engañados otra vez. Como dicen, tú sobates la colmena, salen en todas las avispas y luego tápate como puedas, pues venga, pues así es. Y bueno, y lo lanzamos adelante, fue un éxito desde el primer año Sí. Mm. y la verdad es que ha ido creciendo, a la gente le gusta mucho y estamos súper contentos. Y además yo creo que hemos conseguido ya picar al resto de organizadores y el año que viene va a haber más rallies en Aragón, que, o sea, que es un punto importante que pasemos del rally sprint al rally, que el Sí. campeonato crezca. Ese Así que tema, ese tema lo hablaba con el presidente de la FADA, hablé con él este verano, precisamente le decía, chicos, no es posible entre todos los clubes de Aragón, pequeños o grandes, hacer como una especie de UTE, una unión temporal de clubes, para organizar un rally bien hecho y que cada uno busque los sponsors que pueda, en fin, que nos repartamos la faena. Y dijo aquello de que es que en Aragón todavía falta unión, y es bueno, pero vamos a ello. ¿Con qué sponsors cuentas en el Rally Bastro? Porque alguien tiene que poner dinero. claro, claro. Pues el principal sponsor es el Ayuntamiento de Barbastro, que desde el primer año, con el anterior alcalde, que era de otro partido, pues Mm. se prestó y en el cambio de alcaldía habían visto ya todo el desarrollo del rally y apostaron por el rally y la verdad es que súper bien. Este año pasado entró la comarca también a echar una mano en la parte económica, que es la que estás hablando, Sí, porque siempre nos claro, ayudaban con otras cosas, permisos y tal. Y también súper importante es Toyota, ¿no? Toyota en claro, Huesca, que ellos han hecho no solo una apuesta a nivel económico, sino que además traen coches desde Madrid, desde la central, toda la publicidad y claro. todo, y el apoyo que nos han hecho es... Entonces luego hay pequeños patrocinadores, ya sabes, del típico del cartel, ¿no? Que Sí, les sí. pedimos un poco y que nos ayudan, que es gente de Barbastro, pero los tres principales patrocinadores son Ayuntamiento, Toyota y la comarca. ¿Cuánta gente sois para organizar el Rally de Barbastro?
Ahora, la base somos los tres que te he comentado, Fernando, José Ramón y yo. Pero luego hay mucha gente que nos apoya trabajando en estos meses previos, ¿no? Como Paloma, o sea, Paz, perdona, la mujer de José Ramón, mm, Elena Cereza, que es la que nos lleva a redes sociales, Pablo sí, Izcue, que es... Entonces hay bastante gente con todo el tema de voluntarios, el director de carrera Pérez Saura, César Abraldes. Tenemos un equipo con el que podemos trabajar este previo, pero lo que es increíble es que cuando va a llegar la carrera y pedimos voluntarios y gente que ayude, viene gente no solo de Barbastro, Huesca, Zaragoza, sino que viene gente de sí, Gerona, de Valencia, sí. que alucinamos, ¿sabes? Y para que te das una idea, este año pasado fuimos como unos 80 de organización, el año anterior fuimos, porque teníamos 3 tramos a la vez, fuimos como unos 110 o 112 de organización. Entonces, claro, pues gente que organiza el rally somos todos. Sí, Más o es menos, verdad, y más es días verdad. o menos días, pero somos todos los que lo Sí, sacamos. sí, porque yo desde hace 30 años intento defender a que tanto monta un voluntario en un cruce importantísimo como el director Guerrera, porque si ese voluntario que está por afición en ese cruce falla y hay un accidente, el rally se va fuera. Es decir, que importantes son todos, eso es cierto, todos, todos, todos. Es como muy manido, ¿no? Siempre se dice y además se lo repites a los voluntarios y te dicen, venga, va, otra vez. Pero no, es que es verdad, es que Sí, creemos en eso, ¿eh? Creemos sí, que todo el mundo es vital y es verdad, hay gente que trabajamos más, hay gente sí, que le dedicamos muchas más horas, pero al final el rally tiene que salir y es igual de importante entre todo eso. todos, sí. ¿Qué prefieres, organizar o pilotar? Esto viviría de organizar carreras y no cobramos, ¿eh? Nosotros somos también Ya, ya. una escudería que, aunque podríamos, porque económicamente al final podríamos hacerlo, siempre tenemos un remanente, lo dejamos y lo reinvertimos en el rally. Ujú. No penséis que de esto da para hacerse ricos tampoco, pero, Ujú. pero, pero me encanta organizar las carreras, me lo paso muy bien, le dedico las horas que haga falta, no me Sí, pesan y demás. Pero claro, cuando me ato el casco, ¿sabes? Y está el reloj allí, la cuenta atrás y sales a un tramo, pues es uf, que es otra historia, es otro sí, mundo, las dos cosas me gustan mucho. Y digo que organizar me encanta. Me he ido a Marruecos ahora en una carrera de motos en el Mil Dunas a ayudar en la organización, con eso ya. te lo digo todo, o sea, me apunto a un bombardeo yo. Una pregunta íntima. Venga, ¿Tú recuerdas la primera carrera que corriste? sí, un Bien. slalom de las pistas del Pilar, sí, sí. Y cuando te pones el casco y lo cierras y te cantan por la ventana el 3 2 1, ¿qué sentías, tío? Temblaba el pedal del embrague de mi Golf 2 ahí y tal, y la verdad es que era un slalom, que tampoco es No, que sea no, la prueba del mundial, pero llevas pero casco. sí, 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 Y sí. con casco, Y amigo, da igual un slalom que un rally. La sensación. claro, y bueno, siempre has hecho carreras en el karting con los amigos o has hecho, yo qué sé, otras historias, ¿no? O Sí, gincanas o alguna historia por ahí había hecho, pero es verdad que me acuerdo de esa sensación y de que me temblara el pedal del embrague y casi calara ahí cuando salía. sí, Y todavía la tengo, ¿eh? sí. Todavía, según qué carreras y según qué momentos, esa sensación y El pie del embrague. ese nervio, sí, ahora voy Bueno, con variador. como dijimos al principio, Temis no solo es piloto y organizador, sino que además va a ser el oscense en el próximo Dakar, en el Dakar 2023, que empieza en poco tiempo. Participarás como copiloto. ¿De quién? De Joan Font es el piloto. Es un piloto de Vic, es un piloto que ha corrido 4 Dakares antes de este va a ser el quinto, y es un piloto que a la gente del mundillo le sonará porque fue campeón de Grupo N, ha corrido el Mundial, ha corrido pruebas como Monte Carlo, Suecia, ha estado muchos años allí y es un piloto que lleva toda la vida, súper fino, fue piloto probador para Pirelli Europa, así que Ah. estoy muy contento por ir con él y muy seguro de sentarme a su lado. ¿Y cómo surge? Yo quiero correr el Dakar desde hace muchos años, pero económicamente como piloto no puedo pagar la fiesta. Los patrocinadores que contabas antes para un rally son Ya. pocos para Sí, sí, comparar sí. con el Dakar. Entonces, bueno, el año pasado hubo, hablando con Pere, un buen amigo mío, que tiene el karting day de Jaca. Ajá. Eh, pues hablando con él decíamos, ostras, pues igual la opción es ir de copiloto al Dakar. Y yo había hecho pruebas de copiloto antes y bueno,
Pues este año empezamos a prepararnos más, hicimos un curso de copilotos en Galicia, en el que estaban Joan Pedrero, Vallejo, tal, bien, y nos lanzamos. Nos fuimos a Marruecos con nuestros coches y contratamos a Dani Oliveras, que es un piloto profesional de motos y además copiloto profesional, y se vino con nosotros a enseñarnos allí. Y a raíz de eso, pues yo ya empecé en el Nacional a hablar con equipos. Oye, mira, ¿qué Ah. tal? Que me gustaría, no sé qué, a ver si hay alguna plaza. No, no, imposible, imposible, imposible. Y bueno, al final, tanto hablar, tanto hablar, tanto hablar, pues salió la oportunidad. Y el mismo día 31 de octubre, que era cuando se cerraban las inscripciones, me Uf, llamaron de Cenesprit, me llamó Santi Navarro y me dijo, oye, que queda un asiento con Joan, ¿te animas? Y yo, pues joder. la verdad, pues te prometo que le dije que no, lo primero, ¿eh? Y le ¿Ah, colgué. sí? Sí, sí, un poco porque venía de Marruecos, de esa carrera que te he dicho que Ya. estaba la organización reventado. Y entonces a las 3 horas o 2 horas le llamé y le dije, ¿todavía tienes este sitio? Y me dijo que sí. Y Joder. entonces fui de cabeza, claro. Pero bueno, Envidia cochina tengo. Eh, puesto que te vas al Dakar y es un rally muy especial, ¿te has hecho o te han hecho algún plan de entrenamiento físico antes? pues lo malo es que yo no me cuido de normal y no soy un deportista de élite, ya me encantaría, ¿sabes? Ahora me arrepiento de no haber empezado antes. Pero claro, desde que me dan el pistoletazo de salida, pues ya me apunto al gimnasio y por primera vez en mi vida voy al Ah, gimnasio, no se lo pago la cuota. no solo te apuntas, sino Así que que sí, un amigo mío de Toñín, que es fisio y que corre por montaña y todo, pues me ah, preparó una pequeñas tablas y tal, y estoy ahí yendo todo lo acelerado que puedo, sin sí. lesionarme, sin tal, intentando ¿Y hacer algo por lo menos, ¿no? Para y poder. qué planes tienes para la próxima temporada? ¿Qué vas a hacer? Nada, no lo sé, todavía Bien. no lo sé. Tengo el Canam, con el cual espero correr algo y salir a hacer algo. Y yo creo que seguir preparándome en esta línea, ¿no? Me encantan los rides y yo creo que una vez que haga el Dakar, si no acabo hasta la coronilla, pues yo creo que por allí. En 2019, 2020, perdona, yo quería correr una prueba como piloto en Marruecos, quería correr en las dunas con el Canam. Fue pandemia, Sí. pospandemia, las cosas hasta ahora no han empezado un poco a cuajar y pues yo creo que mi objetivo será prepararme para el año que viene poder correr algo en Marruecos porque me hace mucha ilusión hacerlo como piloto. Pero eso, si salgo contento del Dakar y de todo, pues seguiré con lo del copilotaje y tratando de seguir por allí. Y luego, pues alguna cosita suelta que pueda salir a un rally, alguna Ya. cosa por ahí. Muy bien. En fin, hasta aquí una charla con un ostense que participará en la próxima edición del Dakar. Ese rally tan especial para gente muy especial, como nuestro amigo Temis López. Muchas gracias, Temis. Nos vemos en la próxima. Gracias. Genial, muchas gracias por todo. Gracias. Gracias.